Bueno. Bienvenidos a vamos a realizar un acto de profesión con las palabras de la directora del Museo de Técnica Federal de Sosa, la magíster profesora Paula Sánchez, la que llamamos entonces Muchas gracias. Bueno, no estoy muy para las formalidades, pero bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Es un placer enorme recibir este acto en este museo tan querido por nosotros. Me imagino que muchos de ustedes también. Este es un lugar que tiene un vínculo muy estrecho con la Sociedad Zoológica. Ya hace muchos años que acá compartimos conferencias, que muy amablemente ustedes se prestan, así como me ha tocado a mí en alguna oportunidad, por suerte, brindar a todo el público que quiera participar, conectarse. Así que estamos más que felices y orgullosos de que este evento, ¿no?, se realice en esta casa tan querida por nosotros. Contarles, por las dudas, porque quizá algunos no conocen, que esta es una dependencia cultural de educación secundaria. Es un museo que está inaugurado desde el año 1911 en el edificio del IABA, que es Monumento Histórico Nacional. ¿Sí? Acá, adelante. En esta manzana funciona como dependencia cultural este museo y también el Observatorio Astronómico de Montevideo y la Biblioteca Central de Secundaria. ¿Sí? Este museo perteneció en realidad a la cátedra de la Universidad de la República hasta el año 1935 y después quedó como dependencia cultural de educación secundaria. Así que, si bien no es un museo que está destinado a la investigación, es un museo principalmente pedagógico que brinda unas excelentes salas de exhibición con más de 1100 piezas. Igual estamos abiertos, por supuesto, a recibirlos y a recibirlas siempre que ustedes lo necesiten para venir acá a revisar material y a trabajar con nosotros, que también es la intención de que la sociedad, por supuesto, crezca. Y bueno, nada, eso, darles la bienvenida y que bueno, que el Congreso sea lo más satisfactorio posible para todos. Muchas gracias. Continuando con el acto inaugural, vamos a darle la palabra a la presidenta de la Uruguay, la doctora Ana Molina. Bueno, buenas tardes. Un placer para mí estar acá, sobre todo en forma presencial después del último congreso que tuvo que ser por Zoom. Así que es un más que placer que estén todos, gente que quiero mucho además, a todos ustedes por su participación. Espero no aburrirlos, va a ser corta mi speech. La Sociedad Zoológica del Uruguay surge por la iniciativa de un grupo de estudiosos y amantes de la zoología, quienes se encontraban dentro del Departamento de Zoología de Vertebrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias, actual Facultad de Ciencias, y del Museo de Historia Natural de Montevideo. Estos precursores convocan a todos aquellos que tuvieran interés en el estudio de la zoología y construir una sociedad con el objetivo justamente de realizar, de fundar una sociedad, y lo hacen en una reunión que se realiza en la Facultad de Humanidades el 24 de julio de 1961. El 27 de noviembre del mismo año se eligen las primeras... Ay, ¿qué me pasa esto que no me pasa? Perdón. Las primeras autoridades de la sociedad, las que correspondieron a la presidencia al profesor Raúl Ferreira, a la vicepresidencia al doctor Fernando Mañé Garzón, la secretaría la licenciada Blanca Sierra, el tesorero fue el licenciado Pablo San Martín, y los vocales los profesores Edwin Paller, Miguel Klappenbach, Juan Cuello y Luis Braulio Orejas Mirán.
A partir de entonces, y en el correr de estos 62 años, las diferentes comisiones directivas se han abocado a cumplir con los objetivos institucionales detallados en el Acta Funcional de la Sociedad, promover la investigación en todas las áreas de la zoología, organizar reuniones de carácter científico, editar publicaciones zoológicas de investigación y difusión, velar por la conservación de la fauna autóctona y su hábitat, colaborar con otras instituciones nacionales y extranjeras vinculadas con los fines antes explicitados. Es así que estamos en permanente contacto con nuestros socios a través de Noticias, que desde sus primeras tímidas ediciones se ha convertido hoy en día en una revista de divulgación del más alto nivel. De frecuencia trimestral, en ella se publican novedades y eventos de la sociedad, así como de otras organizaciones, resúmenes de trabajos científicos y de tesis, y las ya características fichas zoológicas, contribuciones de nuestros socios sobre la fauna autóctona. El Boletín de la Sociedad, miembro de la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, es la única publicación nacional especializada en el tema. Se encuentra saliendo en forma regular desde el 2006, editándose 2 veces por año. En él se recogen los trabajos científicos de investigadores nacionales e internacionales, los que se publican sin cargo alguno, algo nada menor en estos tiempos. Cuenta con un destacado y riguroso comité editorial y en un prestigioso número de revisores nacionales y extranjeros, lo que nos ha permitido ser indexados en la Tindex y postular para las indexadoras Scopus y DOA. Durante estos años, la sociedad ha velado por la conservación de la fauna autóctona y su hábitat en innumerables instancias, trabajando en forma directa e indirecta en diversos aspectos relacionados con la zoología. Desde la realización y manejo financiero en 1965 del proyecto del relevamiento del Valle del Lunarejo, junto con la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hasta su participación, fue la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y fueron las bases del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay, hasta su participación en la actualidad del Comité Nacional de Especies Exóticas Invasoras y la Red Temática del Medio Ambiente, entre otras. La sociedad se ha preocupado e involucrado además en diferentes temas, realizando gestiones como las llevadas adelante en los últimos tiempos ante la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, en relación a las dificultades que se presentan en la obtención de los premios de los permisos de colecta científica, de exportación, importación de material de fauna y flora y de extracción de acceso a recursos genéticos que debemos solicitar y que todos sufrimos. Por otra parte, mantenemos cordiales relaciones con otras sociedades científicas del país y de la región, las cuales realizamos diferentes actividades de cooperación. Hemos auspiciado, apoyado y desarrollado diversos eventos y publicaciones de libros, creando además una convocatoria a proyectos de investigación para socios estudiantes que se realiza los años en donde no se realiza el Congreso. Llevamos adelante, como lo dijo Paula, una serie de actividades junto con el museo, sobre todo el ciclo Conversando con nuestra fauna, que ya lleva muchos años en su haber. La sociedad ha tenido un intenso protagonismo en la organización de eventos científicos a lo largo de toda la historia, desde las primeras jornadas de ciencias naturales, pasando por la Jornada de Zoología del Uruguay, actualmente el Congreso Uruguayo de Zoología. Es así que hoy nos encontramos continuando con nuestra misión aquí en el 7º Congreso Uruguayo de Zoología, que en esta oportunidad lleva el nombre en homenaje a la memoria de don Dámaso Antonio Larrañaga, sacerdote, naturalista, personalidad política, cronista y escritor. Fue pionero en nuestra tierra de la investigación científica, metódica y sistemática, dedicándose al estudio de las ciencias naturales, botánica sobre todo, pero también zoología, parasitología y paleontología. Esta reunión científica se ha transformado en un evento de gran tradición en nuestro país, constituyendo una valiosa tribuna
para incentivar el desarrollo del conocimiento científico, estimular la incorporación de jóvenes investigadores y difundir los últimos avances en el desarrollo de la zoología en el Uruguay y la región. Tópicos como mastozoología, herpetología, ecología, diversidad, educación, manejo de ecosistemas, entre otros, nos congregarán a 242 participantes que durante esta semana tendremos a la zoología como protagonista a través de 74 presentaciones orales, 83 pósters, 6 mesas redondas, 4 simposios, 7 conferencias, 7 minicursos, un concurso fotográfico, un concurso para las presentaciones de estudiantes de póster, presentaciones de libros y un café científico. Quiero agradecer a las instituciones que han oficiado y apoyado la realización del Congreso, especialmente a la directora del museo, la magíster Paula Sánchez, por recibirnos en esta institución a la que sentimos como nuestra casa y con la que tenemos un vínculo de intercambio perfecto. Expresiva Biología, a través de su coordinadora Ana Ramón, por apoyarnos siempre en forma tan valiosa, sin cuya colaboración la realización de este evento sería muy difícil. A la Facultad de Ciencias, en la persona de nuestra decana, Mónica Marín, institución que es la sede de nuestra sociedad y que siempre nos ha respaldado en todas nuestras actividades. Y finalmente, a todos ustedes, los participantes, cuya presencia asegura el éxito de este congreso, donde la originalidad y excelencia serán su distinción. De esta forma, y en calidad de presidenta de la Sociedad Zoológica del Uruguay, declaro inaugurado el 7º Congreso Uruguayo de Zoología, Dámaso Antonio Larrañaga. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Luego vamos a tener el mínimo y finalmente entonces pasamos a la competencia que esta edición del Congreso va a invitar el doctor Nelson Capetti. El doctor Nelson Capetti trabaja en el Centro de Renovable, de la zona sanitaria, institución perteneciente a la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Argentina. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y docente de zoología del Departamento de Biología, Química y Farmacia de la Pontificia Universidad. La línea de investigación del doctor Capetti se orienta a la diversidad de evolución y biología técnica de la vida, una conservación integral, su importancia en la conservación. El doctor en 70 artículos científicos de su especialidad, 5 capítulos de libros, y como una recomendación para la situación y condiciones naturales e internacionales. En lo que refiere a la información de los recursos humanos, también ha desarrollado la condición de que han dedicado, y justamente realmente a nivel innegable que la constitución del grupo de investigaciones en el norte del sur puede quedar compleja con una gran cantidad de investigadores de la tecnología de la región. El organizador de ellos, a los de jóvenes educadores argentinos, y el año pasado, aquí, la temática que viene de ha sido responsable de investigación, la sección internacionales, de la academia internacional de salud, habiendo participado en el congreso del sistema de comunicaciones científicas y pagadas de relación a través de charlas, talleres y voluntariados.
Es cierto que tú como postado también nos estamos en la región de la comunidad para la implementación de la conservación de la naturaleza. Una vez que son presencia y aquí la intención lugar de experiencia, por tanto, vamos a dar un paso, obviamente, y se de conclusión, la intentar que los técnicos de la bibliografía del grupo sean diferentes. Supone explicar un poco de Gracias, Miguel, por la presentación. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar acá. Quiero agradecer a la Sociedad Saludable por la invitación. Hace 16 años que vine a Uruguay por primera vez a hablar con los periodistas acerca de la posibilidad de que me puedan dirigir en mi tesis de doctorado en Argentina, y allí comenzó todo. Y a partir de ahí pude hacer mi carrera de científica en Argentina, trabajando en distintas áreas matemáticas, en el grupo de análisis. Y bueno, yo quería hablar de una conferencia inaugural en Congreso de Zoología, que la primera vez que me presentaba, estoy muy contento, muy nervioso, espero que salga de la mejor manera. Como es un congreso de zoología, y era una charla de arañas, y aracnólogos sobran en el Uruguay, la verdad que son muchísimos, traté de enfocar la charla un poco más a distintos aspectos que estudiamos en este grupo de arañas, que son comunes en distintos campos dentro de la zoología y que seguramente muchas metodologías utilizan con otros organismos como modelos. Entonces la idea de la charla va a ir un poco en ese sentido, ¿sí? No un trabajo particular de arañas, sino algo más abarcativo y más global. A ver si puedo pasar con el mouse. Bueno, Miguel ya les contó dónde trabajo. Esta es una vista aérea del instituto, de ese Centro de Recursos Naturales Renovables. Hace unos poquitos años que estamos allí. Nos mudamos de la Universidad Nacional del Sur hacia esas instalaciones que tienen un poco más de espacio para poder trabajar de forma más cómoda. Este es el grupo de trabajo, ¿sí? Las chicas que tienen cargo actual vinculadas con CONICET, ¿sí? Algunas investigadoras o becarias doctorales. Ese es mi grupo de trabajo, pero en realidad el equipo es más grande porque siempre tenemos estudiantes que se van acercando para hacer alguna tesis de grado o ayudan en alguna salida de campo, revisan material y tienen algunos trabajos siempre hay alternativos que nos ayudan, así que el equipo siempre es un poquito más grande, van rotando, van cambiando de acuerdo a las posiciones que tengamos en el momento disponibles para trabajar. El instituto se ubica en la ciudad de Bahía Blanca, soy de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, una zona portuaria. No tenemos playa, sí tenemos playa cerca y montaña, pero no es una ciudad con playa. Y estamos ubicados ahí bien al sur de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente comienza la Patagonia. Entre las líneas de investigación, Miguel ya me presentó, pero básicamente se resumen en esta, ¿sí? Que es la taxonomía sistemática de arañas megalomorfas neotropicales, con énfasis en la fauna de Argentina, filogenia morfológica y molecular de megalomorfas, filogeografía, modelado de nicho ecológico, biogeografía histórica, biogeografía de la conservación, ecología evolutiva, térmica y fisiología. Hace poquito que estamos indagando en estos temas. Y ecología y comportamiento de arañas lobo, particularmente de la araña Locosaltice, una de mis estudiantes de doctorado, en colaboración con la doctora Anita Eisenberg, está trabajando en esta especie de araña lobo. Pero el fuerte del grupo de investigación son las arañas megalomorfas. ¿Y qué hacemos? Abarcamos distintas temáticas, ¿sí? Generalmente con un sentido. Generalmente empezamos a trabajar en una taxonomía, ¿sí? Nos interesa mucho el trabajo de taxonomía, para ver cuántas especies hay, poder identificarlas, ¿no? Describir especies nuevas. También hacemos estudios de sistemática, evaluamos las relaciones de parentesco entre estas especies. Si a eso le sumamos que podemos incorporar conocimiento acerca de los patrones de distribución, podemos datar esas filogenias, bueno, podemos realizar estudios un poco más complejos acerca de filogeografía y de biogeografía, y cuando vamos completando todo este panorama podemos adentrarnos un poco más en lo que es la conservación. Conociendo bien las especies, dónde se distribuyen, podemos de esta manera comprender qué amenazas pueden estar sufriendo en el medio ambiente, ¿sí? Y de esa manera
poder empezar a desarrollar estudios de conservación. Y más aún podemos pensar en estudios de ecología y en estudios de comportamiento, ¿sí? Si tenemos un panorama bien claro de las especies que vamos a trabajar, a estudiar, podemos adentrarnos un poco más y desarrollar distintas temáticas un poco más específicas. Y esto, ¿sí?, no tiene un sentido, sino que va y viene dependiendo de los organismos, dependiendo de las especies que tengamos en lo que estamos trabajando. A veces comenzamos con un trabajo de ecología, nos damos cuenta que, bueno, no tenemos una especie, sino que tenemos varias especies. Bueno, vamos a ver la taxonomía como es, vamos a ver la sistemática, ¿sí? Va y viene en diferentes sentidos de acuerdo al momento y a los organismos que estemos trabajando. Y para ilustrar de alguna manera el sentido que se me ocurrió para armar esta conferencia, se resume en esta frase de un cantautor argentino, Atahualpa Yupanqui, que dice que para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Y eso creo que ha pasado con las arañas megalomorfas. Ha sido un grupo de arañas que se ha mirado por arriba, ¿sí? No se le ha prestado demasiada atención. No hasta hace mucho, hasta hace unos 20 años, no había muchos estudios de arañas megalomorfas. Sí, había algunos estudios taxonómicos, sistemáticos, pero no acerca de la ecología ni de la conservación, y mucho menos estudios de biogeografía, ¿sí? Eso por suerte ha cambiado, ¿sí? Gracias a colegas uruguayos que han trabajado muchísimo en arañas megalomorfas y en particular en las tarántulas, que fue un punto de partida increíble para el resto de los aracnólogos que nos interesaban esos temas. Fue un punto de partida fenomenal para poder desarrollar diversos estudios, ¿sí? Ver qué importancia tenían y que realmente son sorprendentes y podemos contestar muchas preguntas en biología comparada utilizando las arañas megalomorfas como modelos de estudio. Las arañas megalomorfas, la mayoría las conoce, pues si son muchos aracnólogos acá ya conocen qué son las arañas megalomorfas, pero para los que no, es un grupo de arañas que no es de los más diversos, es aproximadamente el 7% de la diversidad de las arañas conocidas, ¿sí? No son las arañas más diversas, pero para mí, ¿sí?, me gusta considerarlas como el ABC dentro de las arañas. Sí, son muy importantes, creo que son claves, son arañas muy antiguas, son un grupo basal dentro de las arañas y son conservadas tanto en su morfología como en sus hábitats, ¿sí? El nicho ecológico y los ambientes que ocupan son muy restringidos y suelen ser muy conservados. Y si Darwin las hubiera conocido, o las hubiera estudiado, le hubiera encantado, se las hubiera amado, porque tienen muchas características para desarrollar estudios de biografía que son demasiado interesantes. ¿Son antiguas? Bueno, sí, hay algunos, el registro fósil en arañas no es muy amplio, pero hay algunos registros de hace 215 millones de años. Se cree que el origen es aún un poco más antiguo, y prácticamente que no han cambiado, ¿sí? Muchos de los grupos, le decía que son conservados morfológicamente, en esa reconstrucción de ese fósil, si tomamos un grupo basal dentro de la megalomorfa, como es el caso de las atipoideas, y vemos un representante de la familia Típide, bueno, muy parecido, ¿sí? La verdad es que no han cambiado prácticamente nada, ¿sí? Son grupos muy conservados. Respecto a su posición filogenética, esta es una parte del árbol de la vida de las arañas, ¿sí? Es un grupo basal, ¿sí? Dentro de las arañas, del orden Arañae, tenemos dos subórdenes, el suborden Mesotele y Opistotele, y dentro de las Opistotele, dos infraórdenes. Arañomorfas, que son las arañas que ustedes más comúnmente se van a encontrar y conocen, y el infraorden de las megalomorfas, que es el grupo hermano del resto de las arañas. Dentro de las características de vida son súper interesantes, principalmente porque tienen una capacidad de dispersión limitada, es decir, no se alejan demasiado los juveniles de la madre y no se dispersan por otros mecanismos que no sean la locomoción y suelen presentar distribuciones geográficas muy agregadas. Ahí lo que se ve en esa foto son todas las cuevitas de individuos marcadas, cada una de esas marcas es un individuo en una cueva, y fíjense el grado de solapamiento que puede haber y de agregación en un espacio muy pequeño y muy reducido. Y cuando las buscamos, cuando viven agregadas, le decía en serio, ¿sí? Cuando vamos a buscar cuevitas, generalmente vemos esto, ¿sí? Vemos individuos viviendo muy cerca uno de los otros. Puede ser una hembra adulta aquella, y estos algunos juveniles de las primeras camadas, ¿sí? Que no se dispersan muy lejos de la madre. Son longevas, ¿sí? Viven muchos años. No todas las especies, pero algunas especies de megalomorfas se caracterizan por tener ciclos de vida muy extensos y muy largos, entre 10 y 30 años. Y este es un caso de una araña que se estudió en la naturaleza desde muy juvenil, y se pudo ver que llegó a vivir unos 43 años. ¿Sí? O sea que pueden vivir bastante, tardan muchos años también en alcanzar la madurez sexual, entonces eso implica problemas en su conservación, ¿sí? A veces cuando se extraen individuos adultos, bueno, tardan mucho en recuperarse las poblaciones, y esta araña, curiosamente, no murió de vieja, ¿sí? Sino que cuando fueron a registrarla nuevamente, encontraron un agujero en la tapita, es una araña que construye una cueva con tapa,
y le había matado una avispa parasitoide, o sea que no se sabe bien hasta cuánto bien, podría haber vivido mucho más, no murió de vieja, sino que la mató una avispa parasitoide. Pero bueno, 43 años es un montón para una araña. Son especialistas del hábitat, ¿sí? Presentan una alta fidelidad del sitio, algunas las encontramos en condiciones microclimáticas y en microambientes muy particulares, muy restringidos, eligen ciertas características del ambiente muy particulares que hacen que sus distribuciones geográficas sean prácticamente muy restringidas. Además tienen una homogeneidad morfológica muy grande, es decir, es difícil trabajar con taxonomía morfológicamente de las arañas meganomorfas porque son muy similares, tienen una estructuración genética poblacional muy alta, los grupos han sido aislados por deriva continental, muchas familias tienen estas distribuciones gondwanicas bien características en el sur de Sudamérica, en Sudáfrica y en la parte sur de Australia, Nueva Zelanda y Caledonia también. Y esta es una de las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a estudiar este grupo de arañas, es si son buenos modelos de estudio para ¿sí? Contestar distintas preguntas en biología evolutiva o en biología comparada. Por lo tanto, en la charla les voy a contar acerca de 4 temas principales que venimos desarrollando, venimos trabajando en el grupo. Uno de ellos es la delimitación de especies en un marco taxonómico, acerca de la biogeografía y filogeografía, ecología térmica y fisiología, y por último, algo muy cortito acerca del comportamiento. Para la delimitación de especies, esto es algo que se viene trabajando en los últimos años, ¿sí? Por lo menos en este grupo de arañas. En este proceso de describir especies, ¿no? Sumamente importante para conocer la biodiversidad y describirla generalmente antes de que la perdamos, en este grupo de arañas ha sido un desafío, ¿sí? Es un desafío en especies que tienen una similitud morfológica muy grande. Entonces, ahí también a eso se le suman los conceptos de especies, saben que hay muchos conceptos de especies dependiendo del grupo con el que estemos trabajando. A nosotros no es que nos guste, sino que nos queda bien trabajar con este concepto de especie que ha sido publicado por De Queiroz, considerando las especies como metapoblaciones que evolucionan independientemente, ¿sí? En distintos linajes. Y para ello es necesaria la incorporación de múltiples líneas de evidencia, o sea, incorporar muchas líneas de evidencia para poder hacer esa delimitación de especies aún más robusta. Esto es crucial en conservación. Si queremos trabajar en conservación, sí debemos conocer bien cuáles son los límites de las especies que estamos trabajando, que estamos desarrollando distintos tipos de estudios, también para conocer su origen y su diversificación. ¿Y qué pasa en las arañas megalomorfas? La delimitación suele ser ¿sí? un desafío. Más que un buen modelo, son un gran desafío las arañas megalomorfas para la delimitación de especies. Si empezamos a ver en la filogenia, una de las últimas filogenias publicadas de las arañas megalomorfas, tenemos las distintas familias, podemos ver cómo es la morfología de un palpo, de un macho y un órgano copulator, que es generalmente las estructuras que se utilizan para poder identificar las especies, y este es cómo se ve el palpo de un representante de la familia Antrodiaetidae. Nos movemos un poco, vamos a una familia ahí cercana, como es Cynotelide, y vemos un órgano copulador bastante similar. Avanzamos un poco más en la filogenia, ¿sí? Nos vamos a las tarántulas. Bueno, tienen un órgano copulador también bastante parecido. Nos adelantamos un poco más, Cynotelide, Microstigmatide, ¿sí? Y vemos que los órganos copuladores son muy similares. Entonces, esto es un gran desafío. Si bien, cuando estudiamos en detalle, podemos tener en algunas especies o en algunas familias podemos tener la presencia de quillas, ¿sí? Estructuras particulares en los órganos genitales de los machos que nos permiten de esa manera poder realizar descripciones, identificar las especies. En muchos casos suele ser muy difícil y hay que encontrar un montón de estructuras y mirar con mucho detalle, a veces imaginarnos datos para poder describir y diferenciar esas especies. Es ahí donde creemos que está bueno la incorporación de otras líneas de evidencia, como puede ser datos moleculares, ¿sí? Datos de modelado de nicho, para sumar un montón de historias que nos puedan contar acerca de esa delimitación y de los límites de esas especies. Y para esto traigo a colación 2 ejemplos de 2 especies de tarántulas que son comunes en la República Argentina, que también están aquí en el Uruguay, que son Plesiopelma leucistamata y Catumilia argentinensis. ¿Sí? Hay algunas fotos de cómo son los bichos vivos y algunas fotos de las estructuras morfológicas que son utilizadas para la descripción de sus especies, ¿sí? Para poder distinguir las especies. El órgano copulador, las espermatecas de las hembras, en el caso de Catumilia son muy simples, ¿sí? Una parte globosa, ¿sí? Y un émbolo muy largo y muy delgado, que no tiene quillas, por lo tanto es muy difícil poder diferenciarlas.
y un par de receptáculos bien largos, en el caso de las espermatecas en las hembras. Tenemos dos especies, ¿sí?, que nos hacíamos los mismos tipos de preguntas, pero curiosamente obtuvimos resultados muy diferentes. Esta es la distribución geográfica de ambas especies, de Catumira argentinensis y de Platypelma longiternale. Son distribuciones geográficas muy amplias, ¿sí?, en toda la Argentina, prácticamente desde la provincia de Buenos Aires para arriba, para el centro y norte de la Argentina. Y en el caso de estas dos especies nos preguntábamos, bueno, es una araña megalomorfa, una tarántula, suelen tener distribuciones restringidas, ¿sí?, una sola especie para toda la Argentina, en ambientes muy diferentes, me parece un poco raro. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿puede ser que haya distintas especies de lo que se conoce como especies críticas, que por ahí no podemos distinguirlas perfectamente, y necesitamos otras herramientas que nos ayuden y poder ver realmente de cuántas especies estamos hablando? Ya habíamos detectado algunas pequeñas diferencias morfológicas entre algunas poblaciones, ¿sí?, pero a veces es muy difícil, no sabemos, si no tenemos muchos ejemplares, no sabemos si son variaciones dentro de la especie o si realmente esas variaciones son suficientes para que podamos decir que son especies diferentes, ¿no?, para proponer esa hipótesis de que sean especies diferentes. Entonces ya un análisis morfológico preliminar nos daba algunos indicios, pero la verdad que nos resultaba muy dificultoso poder llegar a resultados concluyentes. Entonces, para el caso de Platypelma longiternale, lo que hicimos fue incorporar evidencia molecular. Este trabajo lo hicimos en colaboración con Micaela Nicoleta, que es una estudiante de doctorado que está trabajando en la revisión sistemática del género de la mostola, que son de las tarántulas más comunes en Argentina, y aquí en Uruguay también. Y con Daniela Soles, que es mi señora, que trabajaba en biotecnología vegetal, y ahora tiene un cargo en CONICET para trabajar en un laboratorio de servicios de extracción de ADN, y bueno, y la verdad que nos ayudó un montón porque ahora podemos contar con ese servicio, nos queda cerquita y puede hacer todos los análisis moleculares, así que nos viene bárbaro. Y lo que hicimos, bueno, un enfoque multilocus para diferentes poblaciones, colectamos material y podemos extraer el ADN, amplificar y obtener secuencias. Hicimos una filogenia molecular con distintas inferencias, máxima verosimilitud, bayesiano y parsimonia. Volvimos a ver los ejemplares, hicimos un análisis morfológico más detallado, hicimos redescripciones, volvimos a revisar los tipos, ¿sí?, mirando con más detalle, tratamos de redescribirlos, y en este caso particular de Platypelma longiternale nos dimos cuenta, curiosamente, que en las publicaciones originales de la descripción de esta especie, que es una especie descrita allá por los años 50, no coincidían con el holotipo, ¿sí? No coincidían los dibujos con lo que estábamos viendo. Sí, algo muy curioso que no suele pasar, entonces nos hizo un llamado de atención y recalcamos eso, la importancia a veces de revisar los tipos cuando se puede, es algo bastante complicado porque generalmente los museos ya no mandan el material, entonces a veces es muy difícil. Pero en ese caso, si nos guiábamos solo por la publicación y no revisábamos el ejemplar, teníamos una morfología del bulbo completamente diferente. Lo que esperábamos en esta especie está más adaptada a vivir a sistemas serranos, donde construye sus cuevas debajo de piedras, vive en lugares abiertos, pero no es más común. Tenía la distribución geográfica, sí, un poco más restringida y en ciertos ambientes particulares. ¿Sí? No vive en todos lados, sino que era un poco más quisquilloso y a ciertos ambientes particulares. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros? Bueno, que haya una estructuración poblacional alta, que tengamos distintas especies en Argentina, pero eso no pasó, y la mayoría de las poblaciones, ¿sí?, nos dieron como que no había diferencias moleculares, ¿sí? La divergencia no era suficiente para que podamos pensar en que eran especies diferentes. Hay una estructuración poblacional, sí, pero aún no suficiente con distintos métodos de delimitación de especies para que sean especies molecularmente diferentes. Sí, en el caso de esa especie nueva, que es Platypelma, le pusimos Asconditus, este trabajo está en revisión, que es en la parte del noroeste de Argentina, en la zona de precordillera, en la provincia de Catamarca. Es así, es una especie diferente, encontramos diferencias morfológicas y también evidencia con datos moleculares. Y en el otro caso, el caso de Catumiria argentinense, esta es una parte del trabajo. La idea es hacer una filogenia molecular de todas las especies de género, trabajando en colaboración con colegas de Uruguay y de aquí de Uruguay, perdón, con Fernando, y con colegas de Brasil, para tener una representación de todas las especies conocidas del género. También hicimos la misma metodología, el mismo enfoque con Platypelma, y en este caso nos esperábamos encontrar que haya baja estructuración poblacional, estructuración genética, porque esta es una especie que generalmente está asociada a ambientes más antrópicos, ¿sí? Se suelen encontrar debajo de piedras, debajo de chapas,
en zonas perirurales o zonas cercanas al hombre, siempre. Y los muestreos que hemos hecho en la parte norte de Argentina, yendo a áreas naturales o a parques nacionales, nosotros buscábamos en las áreas conservadas y la verdad que no encontrábamos, y por ahí estábamos parando en una casita cerca del lugar del guardaparque, damos vueltas a unas charlas, la gente se hacía lo pasado y ahí abajo estaban los bichos. ¿Sí? Viven en un lugar generalmente donde hay cosas tiradas. Entonces pensamos que eso, bueno, podría dar una estructuración genética baja porque tienen la facilidad de poderse trasladar, digamos, adaptarse a los ambientes más atrofizados. Sin embargo, no fue lo que encontramos, sino que encontramos bastante diferencia, encontramos varias especies crípticas en distintas poblaciones de la Argentina. Esta especie de aquí, Catumiris apucalis, es una especie de corriente que describimos hace poco, basado solamente en la morfología. Pudimos recuperarla con datos moleculares. Catumiri parvum es la especie que está presente aquí en Uruguay. También la pudimos recuperar bien. Y algunas especies de Córdoba, Mendoza y de la zona de Balcarce, que es al este de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó acá? Esto es Catumiria argentinense, sensu stricto porque la especie está descripta, ¿sí?, del norte de Argentina, de la provincia de Jujuy. De allí pudimos obtener secuencias, pudimos recuperar, ¿sí?, esa especie del lugar muy cerquita de la localidad tipo donde fue descripta, y la verdad que, si bien la subfamilia Echinocoline es parafilética, eso ya lo sabemos, pero nos dio resultados bastante llamativos. ¿Sí? Y acá lo que obtuvimos fue este grado, que corresponde a Catumira argentinense, y todas estas especies restantes. Lo que nos falta acá, para tener el panorama completo, es la secuencia, ¿sí? Son las secuencias, los datos moleculares de la especie tipo del género Catumiri, ¿sí?, que es una especie de Brasil. Estamos esperando para conseguir la secuencia, y vamos a ver dónde nos cae. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Yo que en parte no me deja dormir a veces, y es que si cae acá, si cae acá, tenemos a Catumiri argentinense y Catumiri petropolium, que es la especie tipo, y el resto que será un nuevo género. Ahí tendremos que ponernos a trabajar. Si nos cae acá, bueno, acá tenemos nuevas especies del género Catumiri, y acá posiblemente otro nuevo género con una única especie para el norte de Argentina. Así que bueno, esto está en preparación, estamos trabajando, pero tenemos distintos modelos, ¿sí?, con la misma idea, la misma pregunta, pero tuvimos resultados completamente diferentes. El caso Calatotartus es un caso que me gusta contar siempre, es mi primer trabajo de taxonomía integrativa. Es una araña megalomorfa que construye cuevas con tapas, es de la familia Amígide, que está restringida a algunas partes del pastizal serrano. Ya había visto algunas diferencias morfológicas, aunque no eran concluyentes porque no tenía mucha cantidad de ejemplares. Entonces lo que hicimos fue una taxonomía integrativa, pero con nuevas colectas, ¿sí? Aumentar el esfuerzo de colecta para tener más individuos y poder ver si esas diferencias morfológicas eran dentro de la especie, variación entre las poblaciones, o eran a nivel de especie. Entonces tuvimos que colectar muchísimo más material para poder analizarlo más en detalle. Hicimos un análisis morfológico, también observando nuevas estructuras, encontramos nuevos caracteres, pudimos encontrar variaciones ya más grandes. Y también hicimos una filogenia molecular, con genes mitocondriales y nucleares, e incorporamos también en esta filogenia varios representantes de esta familia. Esta familia sí es bien orgánica, entonces incorporamos representantes de Sudáfrica y de Australia también. Y pudimos ver que acá sí podemos identificar dos linajes evolutivos diferentes. Uno es que corresponde al sistema de la Sierra de la Ventana, que es donde originalmente está descrita la especie, Calatotarsus simonix, y otra especie que corresponde a las poblaciones del sistema de Tandilia, ¿sí? Esta la tuvimos que describir porque la especie original estaba descrita de Sierra de la Ventana, y describimos esta especie nueva como Calatotarsus fangioi en honor a Juan Manuel Fangio, un piloto de Fórmula 1 de la Argentina, que nació en la localidad de Balcarce, donde son esos bichitos. Hicimos modelado de nicho ecológico también para tener una idea de cómo estas especies, ¿sí?, tienen su distribución potencial. Incorporamos, ¿sí?, varias evidencias. Ese artículo pudimos publicarlo. Por suerte describimos esta nueva especie, y esto trajo algunas implicancias en lo que es la conservación, porque teníamos una especie que era Calatotarsus simonix, que era la sierra de Ventana, de Tandil, es un bicho endémico, muy restringido a unos microambientes muy particulares. Pero claro, ahora tenemos dos especies con la distribución geográfica aún más restringida.
Nosotros habíamos estudiado ya Caratotarsus simoni en la Sierra de la Ventana, habíamos descrito cómo eran las características microclimáticas donde vivía, las características de las cuevas, la demografía, la distribución espacial, y habíamos hecho un lindo estudio para poder elaborar luego un perfil de conservación acerca de esta especie, identificar las amenazas que podía tener y si las poblaciones estaban comprometidas o no en el futuro, de acuerdo a las amenazas que tenían. En el sistema de ventanas, sí, las principales amenazas son el pastoreo y la modificación del ambiente por invasión de especies exóticas. Tenemos muchos problemas en la Sierra de la Ventana con la invasión de pinos, de retama, especies de plantas exóticas que modifican mucho el ambiente. Y en el caso de Caratotarsus fangioides, esta nueva especie del sistema de Tandila, bueno, pensamos en desarrollar un nuevo estudio, esto que se conoce en los últimos años, se han empezado a hacer varios de esos estudios en conservación que se llaman ciencia lenta, y es hacer monitoreo a lo largo de los años para poder ver cómo es la demografía de la población, la distribución espacial y demás. Empezar a estudiar en detalle es algo muy a largo plazo, de varios años. Tenemos resultados ya de 5 años, así que en breve vamos a estar armando una publicación con algo de la demografía, de la distribución espacial y de la fenología de esa especie, y lo que hacemos es poder estudiar con endoscopio para no disturbarnos, para no romper la cueva. Nos metemos en la intimidad de la casita de la araña, con un endoscopio podemos ver si la araña tiene juveniles, tiene saco de huevos, si es un macho maduro, si es una hembra adulta, bueno, distintas características. Si esa cueva está abandonada, están todas marcadas y podemos mes a mes ir viendo a ver si la araña se movió o no, si abandonó la cueva, si la mató una misma parasitoide, si esa araña luego era un macho adulto, en qué momento aparecen y demás. También pudimos ver el momento de la dispersión de los juveniles, la hembra abre un poco la tapita, levanta la tapa, o a veces la levanta completa, y los juveniles empiezan a dispersar, no sé si llegan a ver ahí, son muy pequeñitos, se empiezan a dispersar, caminan muy lento, casi que no se mueven, y van construyendo sus cuevas, empiezan a buscar un lugar en el musgo, y empiezan a construir sus cuevitas ahí muy cerca de la madre. El segundo aspecto tiene que ver con la importancia de las arañas megalomorfas como modelos de estudios en biogeografía y en filogeografía. Es que las características de vida de las arañas megalomorfas las hacen buenos modelos para estudios de biogeografía. Ya se había estudiado en opiliones, en escorpiones, bichos que tienen una movilidad disminuida. Entonces, de esa manera, sí podemos estudiar los patrones de distribución y podemos ver si están asociadas a diferentes ambientes. Podemos hacer estudios biogeográficos comparados también, lo que resulta muy interesante. Podemos ver origen, tiempos de diversificación y los eventos relacionados, identificar áreas de endemismo y también importantes en estudios de biografía de la conservación. Esto es algo bastante novedoso, no se habían utilizado las arañas megalomorfas para este tipo de estudios. Uno de los estudios que desarrollamos es este de filogeografía de megalomorfas en el arco peripampásico. El arco peripampásico es una cadena de serranías, o de montañas, que están en la parte centro-norte de Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y incluye también las sierras de Uruguay y del sur de Brasil. Entonces lo que hicimos fue estudiar la filogeografía de 3 especies de megalomorfas comunes en estos sistemas serranos de Argentina, que son Acanthogonathus ventralis, Plesiosperma longiternales y Grammostola baconi. Una de la familia Pycnotelidae y 2 de la familia Teraphosidae, o sea, 2 tarántulas. Este trabajo lo hice en colaboración con Arnau y Alba, y bueno, me dirigió Miquel Arnedo, lo hice cuando estuve en una pasantía en Barcelona, y pudimos reconstruir distintas historias evolutivas de estas especies a lo largo de esos sistemas montañosos en el centro de Argentina. Pudimos ver distintos tiempos de divergencia, ¿sí? Distintos tiempos de diversificación, cuántos se habían separado de esos clados, ¿sí? La verdad que fue un estudio bastante lindo, lo disfruté mucho porque nos permitió tener un panorama de cómo había sido esa diversificación y relacionarlo con algunos eventos geoclimáticos y geotectónicos de los sistemas montañosos allí del centro de Argentina. Este trabajo lo publicamos en el Journal of Biogeography, y lo que observamos fue que para la especie de Pycnotelidae, para Acanthogonathus ventralis, habíamos obtenido una gran estructuración genética y habían divergido desde fines del Mioceno hasta mitad del Plioceno. Y esto relacionado con algunos eventos importantes, como es la elevación del cordón andino en Argentina, y algunas transgresiones marinas que habían inundado toda la parte centro de lo que es la Argentina, ¿sí? No alcanzando así las zonas más altas de esos sistemas serranos pampeanos del centro. Y en el caso de Plesiosperma longiternal y Grammostola baconi, encontramos una menor estructuración poblacional, divergencias más recientes, principalmente durante el Pleistoceno, y bueno, postulamos que algunas poblaciones habrían quedado aisladas durante las glaciaciones del Cuaternario, y luego
¿sí? Por mecanismos de dispersión habrían colonizado nuevos ambientes, que eso es lo que vimos, una diversificación luego durante el periodo cuaternario principalmente, que podía haber estado relacionado con esos eventos de glaciación. Entonces, de alguna manera lo que pudimos ver es que diferentes historias evolutivas también estaban relacionadas con las diferentes capacidades de dispersión. Las tarántulas son bichos más grandes, que se mueven más. Vimos que podría haber un flujo génico entre las poblaciones más importante que la otra especie, que es una especie que construye una cueva costera debajo de tierra, en ambientes más restringidos, en las sierras. Entonces, bueno, tuvimos una idea de que esas capacidades de dispersión también pueden llevar a distintas historias evolutivas, y pequeñas diferencias en esa historia de vida también son importantes para las adaptaciones ante los distintos eventos geoclimáticos. Por ejemplo, luego de un evento importante como puede ser una glaciación, luego, sí, dependiendo de las capacidades de dispersión, permite colonizar nuevos ambientes, moverse o establecerse en distintas zonas geográficas. Respecto a la biogeografía histórica, en particular de la biogeografía de la conservación, algunos trabajos ya hemos realizado y hemos publicado sobre áreas de endemismo, sobre perfiles de conservación, sobre relaciones históricas de áreas geográficas en base al estudio de arañas megalomorfas, pero quería contarles este estudio reciente que conformó la tesis de grado de Maite Allegue, que es mi alumna de doctorado, ahora que está trabajando en la revisión sistemática de unas tarántulas andinas de género Huatrus, y ella para su tesis de grado lo que hizo fue hacer un estudio de áreas de endemismo de las tarántulas, ¿sí? Todas las especies de la familia Tetrapodidae para la Argentina. Lo que hizo fue evaluar la riqueza de tarántulas, identificó áreas de endemismo y estimó el grado de protección de estas áreas obtenidas en relación a las áreas protegidas ya existentes en la Argentina. Trabajó con el criterio de optimalidad, con el programa NDM o BNDM, desarrollado por Pablo Lobos y Claudia Zúñiga, con unos 580 registros más o menos, con distintos tamaños de grilla, probó distintas opciones en el programa y pudo obtener áreas consenso. Esos son todos los puntitos de distribución que pudo compilar, y este es un mapa con todas las áreas protegidas existentes en la Argentina. Se obtuvo un número grande de áreas de endemismo, bastante sorprendente, yo esperaba encontrar muchas menos. Ya había hecho un estudio de arañas megalomorfas hace varios años y no había obtenido tantas áreas de endemismo. Esto demuestra que el conocimiento acerca de la distribución de las especies de tarántulas en la Argentina ha aumentado. No solo el número de especies, porque hemos descrito nuevas especies, sino que realizando distintas campañas y salir del campo hemos podido aumentar el conocimiento acerca de su distribución, que es súper importante y primordial para estudios de biogeografía. Obtuvimos que el tamaño de grilla de 1,5 grados fue la mejor representación y obtuvimos las áreas con mayor soporte. Y principalmente recuperamos 3 áreas, ¿sí? Las más importantes en este estudio, que es una de la zona de selva paranaense, la provincia de Misiones, otra en el norte de Argentina, la provincia de Jujuy en Salta, y otra en el sur, en el centro sur, que corresponde a la provincia de Neuquén, lo que son los bosques andino-patagónicos. Si luego podemos superponer esas áreas de endemismo con las áreas protegidas que tenemos, parques nacionales, reservas provinciales, todo tipo de áreas protegidas que tengamos en Argentina, y podemos mapear los puntos de distribución de las especies endémicas que más aportaron a esas áreas, podemos ver de alguna manera sí qué grado de protección tienen. Y encontramos que para la zona de Misiones y para la zona de los bosques andino-patagónicos, el grado de protección era bastante grande, es decir, hay varios parques nacionales, hay varias áreas protegidas allí, y muchos de los puntos cayeron dentro de esos paneles. ¿Sí? O sea que hay un grado de protección bastante grande respecto a esas especies endémicas de tarántulas. Lo que pasó en el norte, en la provincia de Jujuy y Salta, fue llamativo porque encontramos áreas de endemismo allí, hay muchas áreas protegidas, está Parque Nacional Caribe, Guadalajara, hay parques nacionales allí, pero curiosamente los puntos de distribución de las áreas endémicas que aportaron están por fuera de las áreas protegidas, sobre todo en la zona de transición, que es el Chaco Seco hacia la Yunga. Entonces, esto nos llamó la atención y nos puso de alguna manera alertas de decir, bueno, vamos a hacer más estudios y posiblemente esa zona de Chaco Seco no tiene ningún tipo de protección porque lamentablemente llevan a arqueologías para profesionales de esta zona y se está desmontando muchísimo, teniendo mucha relación por el hombre. Bueno, nos llamó la atención y decir, bueno, es una potencial área importante para conservar. El próximo paso que estamos haciendo es ver si en otros grupos taxonómicos, por ejemplo en reptiles, en mamíferos, se han identificado áreas de esa zona como para llevar esa información sí, a la gente que toma decisiones. Y bueno, es importante conservar estos lugares porque varios de áreas de endemismo en muchas especies endémicas y ese área se está encontrando, está sufriendo el grado de antropización,
y sería importante para conservar. ¿Y qué es el resultado y el objetivo de estos estudios, ¿no? Tratar de forzar la conservación de distintos grupos taxonómicos. Las arañas megalomorfas y las tarántulas en particular creo que sirven bastante y hemos sacado buenos resultados. Respecto a la ecología y la fisiología, este es un área que estamos desarrollando hace muy poquitos años, por una investigadora que es la doctora Gabriela Suer y una becaria doctoral que es Justina Panchuk, que están enfocándose más en lo que es la ecología, los aspectos de fisiología de arañas megalomorfas. Y dentro de las líneas, bueno, estamos trabajando con ecología térmica, rendimiento, performance de locomoción, evaluando límites térmicos críticos en algunas especies, haciendo curvas de temperatura, estudios térmicos del microambiente, parámetros térmicos a campo, lo que es la termorregulación. Son bichos ectotermos, pero tienen comportamientos de termorregulación, eligiendo el sitio, por ejemplo, donde van a construir las cuevas y demás. Estamos haciendo implementación con modelos en 3D, ahora les voy a contar un poquito de eso, y algunas variaciones fisiológicas en respuesta a cambios en la temperatura. Esto es súper importante, ¿sí? Para relacionarlo con el cambio climático, ¿sí? Ver cómo responden, cómo se adaptarían esas especies ante un aumento en la temperatura por los efectos del cambio climático. Y acá tenemos dos modelos de estudio. Una es Gramostola baconi, ¿sí? Es una tarántula del centro de Argentina, y la otra es Mesicobotrus torelli, una araña muy pequeñita, súper interesante. ¿Sí? Tenemos dos equipos, del lado derecho tenemos a Justina Panchuk, ella nació en febrero, le encanta el calor, ¿sí? Y como modelo de estudio le tocó una araña invernal, ¿sí? Todos los días me lo recuerda, está súper contenta con esto, ¿no? Tener que ir al campo en pleno invierno, cierra la ventana, se congela todo, a veces cae nieve. Está estudiando a Mesicobotrus torelli. Del otro lado tenemos a Leonela Schwer. Ella nació en agosto, le encanta el frío, le encanta el chocolate, y le tocó una araña estival, ¿sí? Que está activa desde noviembre hasta febrero, marzo, ¿sí? Con mucho calor también. Así que bueno, ellas están trabajando en estos dos modelos. Tendríamos que haber invertido en algún momento los modelos de estudio, pero bueno, es lo que tocó y ahí quedó. Y la verdad que están teniendo muy buenos resultados. En el caso de Gramostola baconi, Leonela ya ha publicado varios trabajos acerca de cuáles son los perfiles térmicos de esta especie, estudiando los límites críticos para la locomoción y algún parámetro de comportamiento como puede ser la velocidad de corrida, por ejemplo. Ha calculado temperaturas óptimas, temperaturas preferidas con distintas curvas. Esas curvas de rendimiento nos permiten ver cuáles son los límites, ¿sí? Los límites de la araña, no solo de movimiento, sino también las temperaturas letales, ¿sí? La idea no es matar a los bichos, sino usar estas curvas, estas aproximaciones, para poder de alguna manera estimar esos límites críticos, tanto superior como inferior. Y pudo ver que para las hembras y machos de esta especie de tarántula, límites críticos inferior andan en esos valores, ¿sí? Entre 5,8 y 6 grados aproximadamente. Los térmicos superiores, de 46 a 49 grados, ahí la araña se deja de mover y puede incluso morir. Y la temperatura óptima, algunas temperaturas óptimas, sí, entre 26 y 30 grados, donde las arañas demuestran la mayor velocidad de corrida, así los parámetros normales y los más óptimos para su desarrollo. En base a esos resultados, ¿sí? Que son experiencias realizadas en laboratorio, bueno, decidí ir un poco más a ver qué pasa en el ambiente. Conocemos ahora el perfil térmico, sabemos la temperatura óptima, cuáles son los límites, y pensamos en, bueno, vamos a ver qué pasa en la naturaleza. Y para eso está desarrollando estudios utilizando data loggers en las cuevas de las arañas, ubicando estos pequeños botoncitos que toman datos de temperatura y humedad cada 10 minutos, por ejemplo, durante 5 meses, 6 meses, un año, que queramos, para obtener datos acerca del microambiente, ¿sí? ¿Cuánta temperatura alcanzan dentro de la cueva, qué humedad hay y demás. Y también el uso de modelos 3D, es decir, modelos 3D, ¿sí? Que simulan hacer la araña, adentro tienen sensores para captar los valores de temperatura y humedad. En este caso lo que se hace es un escaneo 3D de una tarántula, de una araña pollito, y luego se reconstruye un modelo con impresión 3D, manteniendo las mismas proporciones, las mismas medidas, y ese modelo es el que se utiliza a campo. Esta metodología es ampliamente utilizada en lagartija, por ejemplo, en herpetología se usa mucho, ha dado buenos resultados. Entonces se puede poner el modelo en distintas situaciones, expuesto al sol, en la sombra, por ejemplo, debajo de piedras, ¿sí? Podemos ubicar distintos modelos para tener una idea de ese perfil térmico a campo. Y estos son algunos resultados de lo que ha ido viendo, ¿sí? En el caso de este gráfico, lo que vemos son las temperaturas máximas o las temperaturas mínimas alcanzadas dentro de la cueva de la araña, en verde del promedio, y este es el
rango de temperaturas óptimas que la especie suele preferir, ¿no? Que se mueve bien. Y lo que vemos que en el verano, esta araña está activa de noviembre a marzo, es el periodo de actividad donde come, se reproduce, podemos ver que dentro de la cueva, ¿sí? Tenemos algunos valores muy elevados, entre 40 y 50 grados. Y estamos muy cerca del límite térmico de la especie, ¿sí? O sea que la verdad que durante el verano las piedras se suelen calentar mucho y pueden alcanzar esas temperaturas debajo de la piedra y en las cuevas incluso. O sea que ahí nos llamó un poco la atención y prestar atención a ver qué pasa, de qué manera pueden termorregular eso, si se cambian de lugar, se abandonan la cueva, un siguiente paso, para poder ver cómo están regulando de esa manera. Y estos son valores de humedad, ¿sí? De humedad relativa, y lo que está en amarillo es la humedad dentro de la cueva, y lo que está en negrita o rosa es la humedad por fuera de la cueva. Esto es interesante, lo que se puede ver es que es bastante estable, ¿sí? La humedad sí se mantuvo estable dentro de la cueva durante todo el año, todos los meses que fueron muestreados, con poquita variación y una humedad bastante alta. Quizá esto ayuda a mitigar un poco esa alta temperatura, ¿no? La humedad fue muy alta en relación al exterior y siempre en valores súper constantes. Así que bueno, esto es para indagar, yo estoy investigando un poco más, poniendo más datalogger, teniendo más representación. Por suerte, donde puso los datalogger en la cueva, las arañas se quedaron ahí, modificaron la cueva un poco, los datalogger permanecieron, no es que les afectó su comportamiento en lo que se fueron, así que tiene un montón de datos de por lo menos casi 10 hembras, está recolectando un montón de información. Y el otro caso, que es el opuesto, ¿no? Esta es una especie invernal, es el caso de Mesicobotrym thoreli. Es una araña muy curiosa, muy interesante, porque tiene aspectos quizás muy distintivos dentro de las megalomorfas. Podemos distinguirlo porque los machos tienen unas apófisis quelicerales, después vamos a hablar un poco más de esto, apófisis quelicerales, para que la hembra meta los colmillos en el momento de la cópula, que es muy raro. Tiene un órgano copulador con un émbolo en forma de tirabuzón. Las hembras tienen un par de receptáculos ahí seminales, uno con forma de espiral y uno cortito, de forma redondeada. Estas arañas tienen una fobia longitudinal, una plaquita, bueno, tienen muchas características que las hacen muy llamativas, muy distintivas, son arañas muy pequeñas. Los machos y hembras están activos principalmente durante el invierno, se reproducen en mayo, junio, por ahí, más o menos. Es una araña tejedora, construye una telita en sábana con un pequeño refugio. Son unas telas muy extendidas que están debajo de las piedras. Y respecto a la posición filogenética, bueno, dentro de las megalomorfas incluso es una araña bastante, o sea, es una familia, la familia Mesicobotrym, que son dos especies, Mesicobotrym thoreli, que está en Argentina y aquí en Uruguay, y Mesicobotrym bacán, que está en el sur de Brasil. Son esas dos especies nada más. Es una araña que tiene unos 5 milímetros como tamaño máximo. Y en este caso, Justina lo que hizo fue estudiar este perfil térmico de esta especie de araña a través de distintos parámetros, ¿sí? Evaluó también las temperaturas preferidas y las temperaturas los límites críticos al laboratorio, y pudo ver que la temperatura óptima, de unos 26 grados, ¿sí? Esta es la temperatura óptima donde las arañas se mueven más rápido, donde corren más rápido, ¿sí? Fue mayor a la temperatura preferida. Es decir, si le damos a elegir a las arañas entre un gradiente térmico, ¿sí? Las arañas se eligen y van permaneciendo en un lugar más desagradable hasta mayor proporción del tiempo. Y esta encontró que la temperatura preferida era de unos 10 a 20 grados, ¿sí? Bastante menos que la temperatura óptima. Y la velocidad máxima de corrida, que se te gráfico de acá, fue unos 25 grados. Los 25 grados las arañas donde más rápido corrían, ¿sí? Pero si le damos a elegir, la verdad que eligen temperaturas más bajas. Ese trabajo, los resultados de ese trabajo se publicaron hace poquito, donde vimos esas diferencias entre la preferencia térmica y las temperaturas óptimas de esta especie. Yendo un poco más en detalle, pensamos en evaluar cómo afecta la temperatura, pero con un parámetro más representativo, ¿no? No poner las arañas a correr bajo diferentes temperaturas de exposición, sino algo más representativo de la historia de la biología del animal, ¿sí? Como es, por ejemplo, la captura de presas. Entonces, realizamos experiencias de captura de presas en distintos rangos de temperatura para ver de qué manera les afectaba. ¿Sí? Disminuía la velocidad, no podía capturar a las presas, o las capturaban más rápido, ver de qué forma se comportaban. Entonces, Justina lo que hizo fue evaluar la captura de presa con distintas arañas y distintos individuos en rangos de temperatura, de 5 a 10 grados, de 15 a 20 y de 25 a 30. Y lo que vio
fue que en el rango de temperatura mayor de 25 a 30 la velocidad de ataque era mayor, porque claro, la temperatura óptima era de unos 26 grados, entonces las arañas se mueven rápido, atacaban más rápido, se acercaban más rápido a la presa, la mataban y comenzaban a alimentarse. Ahora, cuando vio la preferencia de presas, es decir, cuántas presas efectivamente capturaban y comían, vio que la preferencia de presas era mayor en las temperaturas medias, es decir, entre 15 y unos 20 grados, las arañas cuando más comían, ¿sí? Su velocidad de ataque estaba reducida, sí, pero era cuando más se alimentaban, ¿sí? Esto puede estar de alguna manera relacionado con esa preferencia térmica que tienen, ¿sí? Yo me muevo mejor a 25 grados, pero cuando estoy en 15 o 20 me siento más cómodo y esto más porque mi preferencia térmica y mi rango mejor estoy actuando. Esto decidimos complementarlo con algunos estudios de lípidos y de proteínas y más aspectos fisiológicos, un trabajo que estamos haciendo en colaboración con Fernando García y Aldana Leguino, de un instituto de bioquímica de La Plata, la ciudad de La Plata, donde ellos nos ayudaron a estudiar la composición lipídica, a ver cómo es la composición de triacilglicéridos y cómo es el metabolismo de proteínas en individuos aclimatados a distintas temperaturas, a temperaturas bajas como son los 5 grados y a temperaturas altas como son 25 grados. Y hasta el momento lo que han podido ver es que los triacilglicéridos disminuyen a unos 25 grados, esto está en relación al aumento del metabolismo, si la araña está consumiendo más, se mueve más, está más activa, su metabolismo claramente aumenta. Y el metabolismo general de proteínas y lípidos no ha sufrido cambio en estas dos temperaturas, ¿sí? Y esto nos lleva a generarnos también nuevas preguntas, es decir, bueno, lo que esperábamos era que tengan algún tipo de adaptación o que haya algún cambio, ¿sí?, entre estas diferencias de temperaturas. Y la verdad es que no tienen cambios. Esto significa que la araña presenta un metabolismo, una fisiología similar a una araña activada, ¿sí? Una araña que se activa, por ejemplo, durante la primavera y el verano. Entonces nos genera esta nueva pregunta de decir, bueno, pero ¿cuál es lo que... La pregunta de acá de base, lo que queremos ver nosotros es, ¿cuál es la presión? O sea, ¿qué es lo que está pasando para que estos bichos estén presentes en el invierno? No tienen presas, hace frío, también tienen competidores, o sea, es eso, pero es una araña que, y efectivamente no están su óptimo, porque son óptimos sería a 6 grados de competidor. Entonces, bueno, estamos ahí buscando también muchas evidencias para entender un poco más qué es lo que está pasando y cuáles son las presiones que está sufriendo de poder comportarse en el invierno. Quizás es el tamaño pequeño, es la construcción de una tela que le ayuda a capturar los presas, entonces mitiga de una manera el frío, y está evidentemente bien porque las poblaciones son exitosas y se reproducen, se alimentan, digamos, hacen todo durante el invierno. Así que bueno, estamos juntando un montón de evidencia para entender un poco más cómo es la historia de vida, cómo es la relación con la temperatura de esta especie de araña. Y para ir terminando ya, quería comentarles acerca de las arañas megalomorfas como modelos para estudio de comportamiento. Esto sí que no había mucho hasta hace algunos años, a partir del año 2000, por allí, bueno, diversos estudios de acá, de la gente de Uruguay, acerca del comportamiento sexual y reproductivo de tarantos, por ejemplo, nos dio una idea de cómo se comportaban, y no era algo tan simple, se pensaba que era el comportamiento simple, no había mucho para estudiar en este rubro dentro de las arañas megalomorfas, y la verdad que nos demostraron que sí, que había cosas muy interesantes para poder estudiar más en detalle y poder contestar nuevas preguntas. En estudio de comportamiento lo que hacemos es estudiar, bueno, cortejo y cópula, algunos aspectos de selección sexual. Ahora estamos incorporando estudios de personalidad en distintas poblaciones de arañas. Algunas son por ahí más agresivas, reaccionan diferentes, otros se mueven más rápido, otros se exploran. Sí, estamos viendo eso, el tema de la personalidad, hace un poquito que incorporamos esa línea. Y también estamos trabajando, hemos comenzado a trabajar hace unos meses con la mecánica copulatoria, es decir, cómo se da, cómo se integran las estructuras al momento de la cópula, qué está interactuando con qué, y cómo explicar bien cómo es el mecanismo de esa reproducción. Les voy a comentar dos casos. Uno es el de Xenonemesia platensis, una araña de la familia Pycnotelidae que es muy común en la isla Martín García, también está citada aquí en Uruguay. Estudiamos el comportamiento como para describir, ¿sí?, cómo era la biología reproductiva, el cortejo, la cópula, y vimos algunas cosas súper interesantes, como son algunos comportamientos inusuales en las arañas megalomorfas, que sí se han visto en arañomorfas, que se han estudiado, como es la expulsión espermática, algunas especies se ha puesto a prueba y se ha estudiado acerca de la elección femenina críptica, bueno, aspectos de selección sexual que no vamos a entrar en detalle, pero lo que pudimos ver en esta especie, súper interesante, es que hay un cortejo muy intenso en cada inserción del órgano copulador del macho. Hay una insistencia por parte de los machos a copular con la hembra. Las hembras
se iban, terminaban la cópula, se iban, y los machos iban agarraditos de las patas traseras de la hembra, y querían copular a toda costa, se le subían arriba, por abajo, tratando de convencerla de seguir copulando. Y lo que veíamos es que había una ausencia del estado pasivo de la hembra. Las megalomorfas cuando copulan, la hembra suele entrar en un estado de quiescencia, en un estado pasivo, suele permanecer quieta hasta que finaliza la cópula. En este caso la hembra siempre estaba muy activa, se quería sacar del macho, iba para un lado, para el otro, y el macho siempre iba agarradito ahí debajo. Y durante la cópula vimos un comportamiento muy interesante, que durante cada inserción del palpo del macho, ¿sí? El macho lo que hacía era unos golpes muy vigorosos con las patitas dos, con el segundo par de patas, sobre la hembra, durante cada inserción. De alguna manera, ¿no? Como convenciéndola de que era un macho activo, que era un macho bueno, de que se quedara con ese esperma que estaba transfiriendo. Y en algunas cópulas, luego cuando mirábamos la hembra, lo que veíamos es que había un remanente de esperma por fuera del surco epigármico. Y esto nos da a pensar que esta especie podría estar teniendo un mecanismo de expulsión espermática, si es el caso que copula con el macho, pero no le agrada, después tendría la posibilidad de expulsar ese esperma. Este sería el primer caso documentado en arañas megalomorfas, sería muy interesante. Tuvimos que dejar ahí porque terminamos con los individuos y no pudimos ir a buscar más, así que es un tema que quedó pendiente de estudio, que en algún momento lo terminaremos, pero es un buen modelo para estudiar aspectos de comportamiento sexual en arañas megalomorfas. Y nos permite esto rastrear, ¿no?, cómo es la evolución de esos caracteres comportamentales. Estábamos hablando de un grupo basal de arañas, entonces podemos ver cuándo aparecen ciertos comportamientos y cómo se han ido dando, quizá de manera independiente, en los distintos grupos de arañas. Y por último, ahora sí, ya cerrando, les voy a contar esto que empezamos a desarrollar hace unos meses, que es el estudio de la mecánica copulatoria en Mesicoboton torelli, a través de parejas criofijadas con nitrógeno líquido. Y este es un estudio que estamos haciendo en colaboración con Martín Ramírez del Museo de Buenos Aires y Peter Michalik de una universidad de Alemania. Estamos estudiando cómo es la mecánica copulatoria de este bicho, de esta especie, ¿sí? Todo esto a partir de un trabajo publicado por Fernando Costa y Fernando Pérez Miles, donde presentan por primera vez cómo es el comportamiento, el ciclo de vida, todos aspectos muy interesantes de esta especie de araña que no se conocía absolutamente nada, ¿sí? Entonces es un punto de partida muy importante que nos permite generar nuevas preguntas, ¿sí? Nuevas ideas. Ya conocemos cómo se comporta, podemos ir un poco más y ver de qué manera más detallada se están dando esos procesos. Este es el macho, es la vista de los quelíceros, vista dorsal de los quelíceros. Tienen esas apófisis quelicerales, es decir, tienen dos huecos en los quelíceros con unas espinas y una saliencia, donde la hembra mete los colmillos, traba al momento de la cópula. Esta es una foto in cópula del macho y la hembra, que ven cómo están agarraditos ahí bien prendidos, y el macho en el medio tiene un septo medio, que es esto que se llama MS, un septo medio que hace como de traba, ¿sí? De cierre. Cuando la hembra mete los quelíceros ahí, ese septo medio traba, y la única manera de zafarse la hembra es volver a levantar los quelíceros. No los puede sacar para atrás, digamos, no se puede retraer y zafarse de esos apófisis. Este es un videito muy cortito de la cópula, para que vean lo activo que es el macho cuando está insertando el órgano copulador, cuando está haciendo las inserciones. El bulbo, ¿sí?, siempre se está moviendo, el palpo se está moviendo, tiene muchísimo movimiento. En general las inserciones de megalomorfa es como que pega un tirón y ahí queda transfiriendo el esperma, saca, introduce el otro órgano copulador, pega un tirón, transfiere esperma y saca. En este caso hay movimientos muy activos del órgano copulador. Cuando vemos en detalle cómo es ese órgano copulador, con la tomografía computada, tenemos algunos músculos allá, en la 29 y 30, que son flexores del órgano copulador, para hacerlo. Y luego tenemos la porción del émbolo terminal, eso que se ve en amarillo, que es la parte esclerotizada. Y luego en la parte basal del émbolo hay como un surco, ¿sí?, en el centro y como dos porciones. Esa parte que está en lila, que está ahí en violeta, corresponde a esto. Este es un macho con el órgano copulador inserto en la genitalia de la hembra. Acá se ve con más detalle. Ese es el émbolo en forma de tirabuzón. Como les había comentado, las espermatecas de la hembra, ¿se acuerdan?, tenían esa forma espiralada también. Y cuando se hace con micro CT y se ve en detalle cómo es la inserción, lo que se ve acá, ¿sí?, que es como si agarráramos una hoja y la plegáramos, ¿sí?, es un plegamiento de la base del émbolo. Y es que no era tan esclerotizado, sino que es más membranoso.
Y eso fue algo increíble para nosotros poder ver eso. Es que el émbolo tiene la capacidad de plegarse sobre sí mismo. Y hacer como si agarramos una hoja, se pliega y con eso le va generando el movimiento para poder ir metiendo ese émbolo, ¿sí? En forma de tirabuzón en la forma espiralada complementaria de la espermateca de la hembra. Con esta forma de tirabuzón y la espermateca de la hembra en forma espiralada, lo primero que pensamos es, bueno, el bulbo tiene que girar sobre su eje para poder introducirse, pero eso no es posible si no tiene los músculos y no tiene la capacidad de girar sobre su eje. Entonces, de esta manera, al ir enrollándose, lo que va haciendo es va metiendo ese émbolo dentro de la porción espiralada de la hembra. En estas fotos de acá, puede ver los espectáculos de la hembra, ¿sí? Que tienen esa forma espiralada. Y acá se ve como el émbolo que va a pasar más especializada. Puede representar a lo que te haga eso que decía, así como un papel, ¿sí? Toda esa parte membranosa del émbolo, la parte basal, que se va plegando y se va permitiendo que el émbolo se introduzca en la parte central del émbolo. Y algo súper curioso es que las espermáticas giran en el mismo sentido. Y esto no es muy común en los animales, ¿sí? Y en arañas particularmente. Es que las espermáticas giran las dos para el mismo lado. No es la forma complementaria, ¿sí? Que una gira para la derecha y la otra para la izquierda. Este es el dibujo de la especie cuando fue descrita, y está dibujadas de forma complementaria. ¿Sí? Pero acá lo que pasó es que como se solía hacer, se dibujaba una parte de la espermateca y se espejaba el otro lado. ¿Sí? Se presentaba el dibujo espejado como si fuera es lo mismo, un lado que del otro, nada más que en la forma invertida. Y eso no está bien, porque haciendo disección y examinando un montón de ejemplares, pudimos ver que las dos giran para el mismo lado. Pero eso no pasa con el émbolo, eso no pasa con el órgano copulador del macho. Los émbolos de los machos sí giran de forma complementaria. Entonces, ¿qué pasa? Solo el bulbo izquierdo, solo el émbolo izquierdo es capaz de entrar en las dos espermatecas espiraladas, ¿sí? Solo el bulbo izquierdo, como se ve acá, el izquierdo, puede entrar en el receptáculo seminal, porque tienen el giro complementario, ¿sí? Y lo que vemos en las parejas fijadas es que, de hecho, sí, el bulbo izquierdo puede entrar tanto en la espermateca derecha como en la espermateca izquierda, porque tiene la forma complementaria. Pero ¿qué pasa con el otro bulbo? ¿Qué pasa con el bulbo derecho? ¿Qué está haciendo? ¿No lo mete? ¿Lo deja por fuera? Prestamos atención a las parejas que hicimos unas experiencias de cópula y pudimos ver que el macho sí intenta con el bulbo derecho. Intenta, no sabemos si es cierto, ¿no? Bueno, dijimos, vamos a fijar parejas donde el macho esté insertando el órgano copulador derecho, a ver qué pasa. Yo les había comentado que tienen un receptáculo principal espiralado y un receptáculo más cortito de forma ovoide. Cuando fijamos esas parejas donde el macho introduce el órgano copulador derecho, lo que vimos fue esto, que mete el órgano copulador en el receptáculo cortito, no el espiralado, sino lo mete a la fuerza en ese receptáculo ovoide más cortito. Y esto es como que, boom. Cuando empecé a estudiar las megalomorfas de la taxonomía, muchas especies exhiben esa forma de genital. Un receptáculo principal se espiralado y un receptáculo adicional. Y yo me mataba en la cabeza pensando, ¿para qué quise este receptáculo adicional? O sea, el macho puede insertar ahí, el esperma tiene que ingresar a ese receptáculo adicional, ¿no? Y esto nos deja en evidencia de que sí pueden introducir ahí, pueden dejar esperma posiblemente, y esto genera ¿sí? Muchísimas líneas nuevas de investigación, muchísimas preguntas, porque el esperma que ingresa acá es más cortito, seguramente salga antes que el esperma que está depositado en el fórmula, donde tiene que volver a recorrer todo el espiral para salir y fertilizar los huevos. No sabemos si el macho puede introducir el órgano copulador izquierdo también en los receptáculos chiquititos, si estos machos tienen alguna ventaja sobre los machos que a veces no hacen inserción con el palco derecho y solo se quedan con el izquierdo. Bueno, esto es algo para seguir trabajando. Y bueno, sí, como modelo, la verdad que fue excelente porque descubrimos unas cosas increíbles. Nos rompió la cabeza y nos generó un montón de preguntas nuevas para seguir investigando. Así que bueno, quería dejarlos con estas preguntas, si creen que vale la pena estudiar las megalomorfas. Para nosotros sí, como este macho que salió y no volvió a su cueva y va a morir copulando a las hembras, para nosotros sí ya fue un camino de ida, si no tenemos retorno porque nos apasiona, nos encantan las arañas, pero además nos permitieron contestar un montón de preguntas
términos evolutivos, de geografía y bueno, de comportamiento oral, unas cosas increíbles para poder comprender cómo vive y cómo es su biología. Para ir terminando, quisiera agradecer a la Sociedad Zoológica del Uruguay, obviamente por la invitación, distintas instituciones que nos han permitido trabajar en colaboración con distintos colegas y especialistas y demás, a las entidades que han provisto del financiamiento para nuestras campañas, nuestros distintos estudios y demás. Y bueno, agradecer a mi familia, obviamente que me aguanta, sí, a mi suegro que están cuidando a los chiquititos estos días, esta semana que estoy acá, a mi señora, bueno, dedicarle la conferencia a mi mamá, que la perdí este año, y a mi equipo de trabajo que siempre está ahí para apoyarme, para darme ideas, sí, tener una gran iniciativa y generar siempre nuevas preguntas y nuevos desafíos para contestar con este grupo de araña que para mí es fascinante. Así que, bueno, muchas gracias.